Hola a todos, espero se encuentren bien. A continuación vamos a ver lo que es una introducción a la física, que le van a servir como tema de repaso para poder abordar temas posteriores a lo que es física. Entonces empezamos con la definición de física. Física la podemos definir como una ciencia. Una ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática. Debido a que es una ciencia que ordena esos saberes, esos conocimientos, se utiliza el método científico. De tal manera que ese método científico me permite a mí acomodar todos esos saberes para dar explicación a hechos o fenómenos. Entonces, ¿cómo podemos definir a la física? Pues la física es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues es un conjunto ordenado de saberes o conocimientos de manera sistematizada gracias al método científico. ¿Pero qué trata de explicar la física? Para eso vamos a recurrir a la palabra en sí, de dónde proviene etimológicamente lo que es física. Physis significa naturaleza y el sufijo ica significa conocimiento. Entonces, básicamente podemos definir a la física como una ciencia que se encarga de saber, de estudiar a partir del método científico todos los hechos relacionados con la naturaleza para dar una explicación. La ciencia se puede clasificar de dos maneras. Se puede clasificar como la ciencia factual o se puede clasificar también como una ciencia formal. Dentro de las factuales se trata a las ciencias que dan explicación a hechos o fenómenos. Dentro de estas ciencias factuales podemos tener a la física, que es la que nos interesa. Podemos tener a biología y podemos tener también a la química, entre otras. Esto es así de manera general. Pero es factual porque se encarga de estudiar hechos o fenómenos naturales. En este caso, la física estudia hechos o fenómenos naturales de manera general. La biología se encarga de estudiar principalmente de manera general a los seres vivos. La física, la naturaleza, como ya dijimos, de manera general. Biología, más específicamente seres vivos. Química, la composición o cambio en la materia. Y las ciencias formales son aquellas que siguen una estructura, un acomodo lógico, que sigue una serie de pasos. Por ejemplo, aquí vamos a tener a las matemáticas, podemos tener también a la probabilidad, a la estadística, podemos tener inclusive a la historia. ¿Por qué? Pues porque sigue una serie de acontecimientos que tienen un orden lógico, cronológico. Entonces, la ciencia, como ya dijimos, es ese conjunto de conocimientos, de saberes,
Y esos saberes se encuentran organizados sistemáticamente gracias al método científico. Y se pueden clasificar en dos, en las ciencias factuales y en las ciencias formales. La factual, ¿por qué? Se basa en hechos o fenómenos relacionados con la naturaleza. Dentro de estas ciencias podemos tener a la física, a la biología y a la química, por mencionar algunas. La física de manera general, porque trata de explicar hechos o fenómenos naturales, pero de manera general. La biología se especifica más en lo que son los seres vivos y la química en los cambios o estructura o composición de la materia. Las ciencias formales son aquellas que siguen un orden lógico, como lo son la matemática, la historia, la probabilidad o la estadística. Entonces, básicamente, en resumen, podemos definir que la física pues, es una ciencia que se encarga de estudiar los hechos o fenómenos relacionados con la naturaleza. Debido a que la física, pues como ya mencionamos, es una ciencia que obviamente se basa en el método científico, pues el método científico, uno de los pasos que señala el método científico es la experimentación. Y en la experimentación, lo que se trata de hacer es, más que nada, medir. Se trata de recrear esos hechos o fenómenos naturales para poder provocarlos y obtener mediciones que nos permitan prever qué es lo que va a suceder si nosotros realizamos dicho fenómeno de manera artificial. Entonces, ¿qué es medir? Pues básicamente medir es comparar. Una magnitud, una cantidad con su unidad de descripción. Entonces aquí cuando definimos lo que es medir, lo que estamos diciendo es una comparación. ¿Qué vamos a comparar o qué vamos a establecer para poder comparar? Lo que es la cantidad y lo que es la unidad. La cantidad, pues básicamente es el cuánto, es el número. Y la unidad es la descripción de la cantidad. Y si juntamos estas dos, la cantidad con la unidad, vamos a tener lo que es una magnitud física. La cantidad es el cuánto, es el número, y la unidad es lo que describe esa cantidad. Por ejemplo, yo puedo poner aquí 2. Esto sería mi cantidad, es el número. Necesito una unidad para describir esa cantidad y que al unir estas dos se forme una magnitud física. Por ejemplo, yo puedo decir 2 metros, así se abrevia metros con M, que es M, es la unidad de metros, y me está describiendo que son 2 metros. Estoy comparando la unidad, la cantidad de 2 con su unidad de metros. Puedo poner 2 kilogramos, puedo poner 2 segundos. ¿Y qué es lo que tendría aquí? Básicamente, unas magnitudes físicas. Entonces, cuando tú tienes una cantidad y una unidad, vas a tener tu magnitud física, la cantidad te va a decir el número y la unidad te va a describir esa cantidad. Entonces, una magnitud física se compone por la cantidad y la unidad. La unidad describe la cantidad. Ahora, dentro de las unidades, podemos tener las unidades fundamentales o podemos tener también las unidades derivadas. Fundamentales, ¿por qué? Porque no dependen de otras unidades, existen por sí mismas.
las derivadas porque dependen o resultan de las operaciones de otras unidades. Ejemplo. Una unidad fundamental que existe por sí misma y no depende de las operaciones de otras unidades podría ser el metro, como dijimos ahorita, 2 cantidad metros. Esta sería una magnitud física y esta sería una unidad fundamental. Si yo quisiera saber la longitud podría medir y estaría comparando esa cantidad de 2 en metros. Entonces yo tengo aquí una unidad fundamental que es longitud, 2 metros. Puedo poner, por ejemplo, 2 segundos. Esta también sería una unidad fundamental, ya que existe por sí misma y no depende de otras. ¿Y qué estaría midiendo aquí? Pues el tiempo. Otro ejemplo de unidad fundamental sería, aquí pongo 2 kilogramos abreviado. Esta también sería una unidad fundamental porque existe por sí misma, no depende de otras. ¿Y qué estaría midiendo aquí? Pues la masa. Otros ejemplos serían pues, la temperatura. Entonces, tenemos aquí casos de unidades fundamentales, no dependen de otras. Vamos a ver lo que es un ejemplo de unidad derivada para que te quede claro. Dice aquí, unidad derivada resulta de las operaciones pues, de otras unidades. Por ejemplo, yo no quiero saber la longitud. Vamos a suponer que quiero saber el área de un cuadrado. Tú sabes que para calcular el área de un cuadrado, pues puedes multiplicar el área, la base por la altura o el lado por lado. Vamos a suponer que los lados de ese cuadrado son de 2 metros. Si quisieras sacar entonces el área, ¿qué tendrías que multiplicar? Tendrías que multiplicar 2 metros por 2 metros. ¿Y eso qué te va a dar? 4. 2 por 2, ahí está su cantidad, ahí está su operación. 4. Metro por metro, que hay unos exponentes, no se ponen, tienen un valor de 1 y se suman, quedaría 4 metros cuadrados. Esta unidad que tengo aquí se clasifica como una unidad derivada. ¿Por qué? Pues porque resulta de las operaciones de otras unidades, no es fundamental, salió de la operación de otras unidades. Vamos a suponer que quiero ahora calcular el volumen de un cubo. Para sacar el volumen de un cubo, pues podría multiplicar el largo por el ancho por el alto, o lado por lado por lado. Igual, suponiendo que cada lado mide 2 metros, cada arista, cada lado mide 2 metros, pues tú sacarías el volumen multiplicando 2 metros por 2 metros por 2 metros. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí está tu operación. 8 ¿qué? Metro por metro por metro. Pues en este caso quedaría 8 metros cúbicos. Esto que está aquí, esa unidad, es derivada de la operación de ¿quién? De unidades fundamentales o de otras unidades. Entonces, básicamente, cuando tú tengas operaciones entre unidades, estás teniendo o puedes obtener una unidad derivada que resulta de operaciones de otras unidades.
Cuando existen por sí mismas, se les llaman unidades fundamentales. En este caso, este sería un ejemplo de ese tipo de unidades. Bueno, como ya vimos entonces, una magnitud física se compone de la cantidad y de la unidad. Sabemos que hay unidades que son fundamentales, que existen por sí mismas, y también unidades derivadas, que dependen de las operaciones de otras unidades. Ahora, hay también diferentes sistemas de unidades. Aquí puse algunos ejemplos de unidades fundamentales: longitud, tiempo, masa. Ahora, esos sistemas pues se encargan de medir dentro de sus propios, pues se podría decir, requerimientos. Algunas cantidades. Por ejemplo, este sistema métrico decimal, que también se le llama sistema MKS, por sus siglas es metro, kilogramo y segundo. La longitud en este sistema se mide en metro. El tiempo se mide aquí en segundo. Vamos a ponerlo en orden para que quede mejor. Vamos a poner aquí masa, vamos a poner aquí tiempo. Aquí está. Entonces ponemos longitud la mide en metro, masa la mide en kilogramo, se abrevia así, kg, y tiempo se mide en segundo, que se puede abreviar con una S, o en este caso pues yo lo pongo como C, también se puede abreviar de esa manera. Les digo, estamos viendo una introducción a lo que es física. Ya cuando se aborden los temas de manera específica, sea en clase o en otros videos, se va a analizar algunas cuestiones un poco más específicas de lo que son cada sistema, de dónde proviene, cuándo se creó y por qué tienen estas siglas. Por ejemplo, este sistema métrico decimal fue el primero que se creó. Ustedes saben que en la antigüedad muchos países realizaban intercambios o realizaban trueques, entonces necesitaban tener ciertas maneras de medir al momento de intercambiar sus productos o de venderlos, de tal manera que todos en conjunto formaron un sistema. Este fue el primero que se formó, en este caso fue el métrico decimal, MKS. Ya después, con el tiempo, se volvieron a juntar, ahora más países quisieron formar parte de este sistema y se llamó Sistema Internacional. Pero aquí está por sus siglas. Lo que se mide en este sistema de unidades es la longitud en metro, de manera general, masa en kilogramo y tiempo en segundo. Les digo, hay más cosas más específicas que se ven más adelante dentro de la clase. Esto es nada más una introducción de manera general a lo que es física. Entonces tenemos aquí ese sistema MKS. Vamos a tener otro sistema que es el CGS. Ya después de que se creó este sistema métrico decimal, llegó el sistema CGS. Debido a unos ingenieros eléctricos que necesitaban unidades de medida un poco más pequeñas, decidieron establecer ese sistema CGesimal, que igual la longitud, o por sus siglas, la longitud en este caso la van a medir en centímetro. Que el centi, recuerda que igual pues es un prefijo, una abreviación. Entonces aquí en este sistema CGS la longitud se mide en centímetro. Se abrevia cm. La masa se va a medir en gramo. Se abrevia gr. El tiempo igual se va a quedar en segundo. Luego va a haber otro sistema, que es el sistema técnico gravitacional. Y luego vamos a tener otro sistema, que es el sistema inglés. El sistema técnico, la longitud se mide igual en metro. La masa se mide en unidad técnica de masa, UTM, que un UTM
es la masa que se acelera a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. Y un UTM equivale, redondeándolo, a 10 kilogramos. El tiempo igual, se va a medir en segundos. Entonces aquí vamos a tener una diferencia. En UTM, que es la unidad técnica de masa, que equivale a 10 kilogramos. 1 kilogramo, pues que es lo que se mide en la masa en el sistema MKS, y los gramos, que es en lo que se mide la masa en el sistema sexagesimal. Y en el otro sistema, en el inglés, vamos a tener la longitud, que ya sabemos que hay diferentes unidades de medida en las que se puede obtener la longitud. De hecho, aquí yo puedo poner también el milímetro, pero de manera estándar lo que se utiliza en el sistema MKS es el metro, en el CGS es el centímetro, en el técnico sigue siendo el metro. Y en el inglés se va a utilizar de manera estándar lo que es el pie. Se pone FT porque ya saben, todos saben que se puede medir en yardas o en pulgadas, en millas, pero lo que se utiliza de manera estándar en este caso es el pie. Luego la masa en el sistema inglés se va a medir en lo que es lux. Y el tiempo pues igual se va a manejar en segundos. Pues ahí tenemos diferentes sistemas de unidades de medida. Aquí voy a agregar, aparte de estas unidades fundamentales, aquí voy a agregar una que es muy importante. Aquí puedo agregar también lo que es temperatura, pero como les dije ahorita, vamos ya a ir analizando esos temas de manera específica más adelante. Lo que sí me interesa aquí es que sepan que otra unidad, en este caso es una unidad derivada, que se utiliza muchísimo, pues es la fuerza. Es derivada, ya saben por qué, depende de las operaciones de otras unidades. Primero que nada, pues tenemos que definir lo que es fuerza o saber qué es fuerza, y luego vemos en qué se mide en cada uno de los sistemas. Vamos a empezar a analizarlo para este sistema, para el MKS. Entonces, vamos a analizar lo que es fuerza. Entonces, sabemos que la fuerza es una unidad derivada. La fuerza resulta de su fórmula de masa por aceleración. Eso es lo que aprendieron en secundaria. Fuerza igual a masa por aceleración. O la fuerza que se aplica a un objeto es directamente proporcional a la masa del objeto y a la aceleración que éste obtenga a partir de la fuerza que tú apliques para acelerarlo. Eso es de la segunda ley de Newton. Aquí lo voy a poner. Segunda ley de Newton. Bueno, así se calcula la fuerza. ¿Pero qué es la fuerza? La fuerza es lo que a mí me permite interactuar con los objetos y es una magnitud vectorial. Y ahí viene otra definición. Entonces, ¿qué es una magnitud vectorial? Bueno, pues tenemos que definir primero qué es un vector. ¿Qué es un vector? Pues un vector es la representación gráfica de una flecha. Básicamente, pues es una flechita. ¿Y qué te va a indicar esa flechita? Esa flechita te puede representar la magnitud y la dirección que puede tener dicho vector. ¿Cómo está eso? Mira, para poder explicártelo mejor, tenemos que definir también lo que son las magnitudes escalares.
Una magnitud escalar solamente se compone o simplemente es una magnitud física. Solamente te dice la magnitud, no tiene dirección. Mientras que una magnitud vectorial sí lo tiene. Y dentro de las magnitudes vectoriales, pues podemos tener a la fuerza, podemos tener desplazamiento, podemos tener velocidad, podemos tener aceleración, una magnitud escalar, por ejemplo, utilizando lo que acabamos de poner aquí, de manera que contraste. Aquí tengo desplazamiento, aquí voy a tener distancia, aquí voy a tener rapidez. Ahorita te va a quedar todo claro, nada más lo estoy poniendo. Ahorita te lo voy a explicar de mejor manera. Entonces, la fuerza es lo que me permite a mí interactuar con los objetos. Se obtiene o se calcula multiplicando la masa por la aceleración. Ahorita también vamos a ver qué es aceleración. Esto fue creado por Isaac Newton, es parte de la segunda ley de Newton. Dependiendo de la fuerza, aquí te lo voy a poner el ejemplo, dependiendo de la fuerza que apliques, un objeto de cierta masa, masa ya sabes que es todo lo que ocupa, masa es materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Entonces, por ejemplo, aquí este marcador pues tiene masa, tiene materia, tiene partículas o moléculas dentro de él. Entonces, dependiendo de la fuerza que yo aplique a cierto objeto de cierta materia, de cierta cantidad de partículas, yo lo voy a poder acelerar, voy a poder incrementar su velocidad en un tiempo determinado. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque aparte de la magnitud, que ya sabes que la magnitud pues es la cantidad y es la unidad, va a tener dirección. Fíjate bien, si yo te digo magnitud vectorial y te estoy poniendo que algunos ejemplos de magnitud vectoriales son fuerza, desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿cómo puedes representar gráficamente cada uno de esos ejemplos? Gráficamente me refiero a un dibujo. Poniéndote el ejemplo, si yo te digo, dibuja la cara de un gato. ¿Qué va a poner un gato? El animal. Un animal, un gato. Ponemos ahí los ojos, ponemos la nariz. Ahí está. Ponemos ahí la boca, ponemos las orejas. Ahí está un gato. Ahora tú tienes en tu cabeza la representación o la imagen de lo que sería un gato. Pero si yo te digo que dibujes fuerza, pues a lo mejor algunos podrían poner a una personita un dibujo aquí aplicando una fuerza para mover un objeto, otros levantándolo. En sí habría infinidad de representaciones gráficas de lo que sería fuerza. Si yo te digo dibuja desplazamiento, si yo te digo dibuja velocidad, si yo te digo dibuja aceleración, pues había diferentes maneras de cómo representarlo. ¿Qué es lo que se utiliza de manera general para representar cada una de estas magnitudes? Lo que se utiliza entonces es esta flechita, un vector. Si yo quiero dibujar fuerza, ¿cómo la represento? Una flecha. Pongo la F de fuerza y una flecha. Si yo quiero representar desplazamiento, ¿cómo lo represento? Pongo una D y una flecha arriba. Si yo quiero representar velocidad, ¿cómo lo represento? Pongo una B y una flecha arriba. Si yo quiero representar aceleración, ¿cómo lo pongo? Una A y una flecha arriba. ¿Qué estoy indicando? Que cada una de estas magnitudes son magnitudes vectoriales que se representan con flechitas. Así se representa de manera gráfica. Y cada una de esas flechitas va a tener dirección.
te va a indicar para dónde moverte, para dónde irte. Como si vas en la carretera y ves los señalamientos en la carretera que tienes que dar vuelta, te la representan con una flecha, te están dando direcciones. Entonces, una magnitud vectorial es la que se compone de la magnitud y de la dirección. Magnitud y dirección. La magnitud es el tamaño de la flecha, es lo que va a valer la flecha. Yo te puedo decir que la flecha vale 20 newtons, que es la unidad en la que se mide la fuerza en el sistema métrico decimal, que el newton es una unidad derivada que resulta de otras unidades. ¿De cuáles? Del kilogramo y del metro por segundo cuadrado. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento eso. Lo que voy es que la magnitud es el tamaño, es lo que vale la flecha, y yo estoy diciendo que esta fuerza vale 20 newtons y que tiene una dirección, se dirige hacia un lado. ¿Y qué es lo que nos va a permitir darle dirección? Lo que nos va a permitir darle dirección pues son nuestros puntos cardinales y son los ángulos dentro de un plano cartesiano, que es lo que voy a poner ahorita aquí más adelante. Entonces dijimos que una magnitud vectorial, voy a poner así, MB, magnitud vectorial, es aquella que se compone de la magnitud y de la dirección. Que ya dijimos que la magnitud va a ser el tamaño de la flecha, lo que va a medir, que pueden ser newtons, que pueden ser metros, si fuera una magnitud vectorial de tipo desplazamiento, que puede ser 20 metros sobre segundo al cuadrado, por poner el ejemplo, ¿verdad? Si fuera aceleración, una magnitud vectorial aceleración. Yo aquí ya nada más te estoy dando el ejemplo de una magnitud vectorial fuerza. Entonces, MB, magnitud vectorial, se compone de dos cosas, magnitud y dirección. Hay algunos que les gusta poner pues, también el sentido pues ya se obtiene de la dirección. Entonces, la dirección, ¿quién me la va a dar? Nos lo va a dar nuestro plano cartesiano. De hecho, hay un video donde se habla a mayor profundidad y se resuelven problemas de magnitudes vectoriales. Ahí en el canal de YouTube le ponen Gerardo García y van a ustedes a encontrar, ponen magnitudes vectoriales y escalares y van a encontrar una explicación a mayor profundidad de cómo resolver magnitudes vectoriales y que son un vector. Entonces, esto que está aquí es un plano cartesiano, son dos ejes, X y Y. Hay algunos que manejan ya más avanzados o que utilizan 3 dimensiones o que utilizan los vectores en vez de X, como usted lo maneja, el eje X y el eje Y, utilizan IJ y K, o ya si son 3 dimensiones, X, Y, Z, también pues es válido, pero pues lo que ustedes conocen de manera así general o básica, pues es nuestro plano cartesiano, eje X, el horizontal, y el eje Y el vertical. Entonces aquí vamos a tener 4 cuadrantes, que va a estar nuestro primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Y esto es un campo, un espacio por el cual nuestros vectores, nuestras flechitas, que pueden ser fuerza, que pueden ser velocidad, que pueden ser aceleración, se van a mover o se van a encontrar en ese espacio. Entonces, yo puedo decir que este es mi primer cuadrante y que en ese espacio se puede encontrar una flechita tipo fuerza. Yo puedo decir que este es mi segundo cuadrante y que en ese espacio se encuentra mi flechita tipo velocidad o aceleración. ¿Por qué esos ejemplos? Porque son ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen dirección, porque se van a mover o los vamos a analizar en este espacio, en este plano cartesiano. Y tú ya sabes que aquí esto se puede también clasificar o se puede dividir en grados. 0 grados en contra de las manecillas del reloj, 90 grados, 180, 270 y la vuelta completa, 360 grados. Y sus puntos cardinales que serían norte, sur, este y oeste.
ahí en ese espacio es donde se van a encontrar nuestros vectores. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir vector fuerza. ¿Cómo se representaría el vector fuerza? Pues le pongo la F y le pongo una flechita arriba. Y le puedo dar cualquier magnitud. Puede decir que valga 20. ¿En qué se mide la fuerza? Dijimos ahorita en el sistema métrico decimal o internacional. Recuerden que primero se llamó métrico decimal y luego internacional. Lo podemos medir en newtons. Entonces puedo poner aquí 20 N, que son newtons. Esto que acabo de poner aquí sería mi magnitud. Pero falta darle dirección. ¿Dónde se va a encontrar esa flechita? En mi plano cartesiano. Esa dirección se la va a dar el ángulo. Puedo ponerle, por ejemplo, 30 grados. Si yo pongo aquí 30 grados, ese sería el ángulo. Así se representa ángulo, con este símbolo griego teta. Así, teta es ángulo. 30 grados. Y si yo digo que son 30 grados, viendo ese espacio, viendo ese plano, ¿en dónde se encuentran esos 30 grados? Pues se encuentran en el primer cuadrante. Entonces yo puedo dibujar mi flechita en mi primer cuadrante. ¿Y qué voy a poner? Que este vale 20 newtons. Esta flechita es fuerza. ¿Y qué ángulo tiene? 30 grados. Los ángulos los estamos midiendo desde 0 grados en el eje de las X en contra de las manecillas del reloj. Otro ejemplo, puedo poner un vector tipo velocidad. Puedo poner 20, vamos a poner otra cantidad, 40 metros sobre segundo con 120 grados. Bueno, ¿cuál sería la magnitud? Sabemos que la velocidad si se mide en metros sobre segundo, entonces esto que está aquí sería mi magnitud, 40 metros sobre segundo. Y estos 120 grados me están diciendo en dónde se va a encontrar ese vector. Si son 120 grados, ¿en qué cuadrante estarían? 0, 90, 90, 180. Si son 120, estaría en este espacio, en el segundo cuadrante. El ángulo se mide desde 0 grados hasta donde está el vector. Y este vector, entonces, ¿cuánto dijimos que va a valer? 40 metros sobre segundo. ¿Con un ángulo de cuánto? De 120 grados. ¿En qué cuadrante? En el segundo cuadrante. Entonces, básicamente, una magnitud vectorial es un vector, es una flecha que tiene un valor que puede ser fuerza, puede ser velocidad o puede ser aceleración. ¿Por qué? Porque tiene dirección. Caso contrario con lo que es una magnitud escalar. La magnitud escalar no le interesa hacia dónde se dirige. Nada más te dice la pura cantidad y la unidad. Ahorita te voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a analizar la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar. Ya dijimos que la magnitud vectorial se compone de la magnitud, o sea, el tamaño de la flecha, es decir, su cantidad y su unidad, y la primera magnitud, y su dirección, que la dirección es hacia dónde se dirige, que se puede analizar de manera básica en un plano cartesiano, un eje X y Y, la dirección nos la va a dar el ángulo. Y ya cuando sabemos nosotros la dirección del vector, también podemos conocer cuál es su sentido. Y el sentido va a ser el punto cardinal. Por ejemplo, ahorita teníamos, está nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y. Pusimos magnitud, fuerza, 20 newtons con 30 grados. ¿En dónde va a estar? En el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque nuestro plano cartesiano así se divide en sus ángulos. En contra de las manecillas, 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces yo te digo, magnitud vectorial fuerza, pones F, pones una flechita arriba.
magnitud, pones 20 newtons y pones 30 grados. Entonces vas a ponerlo en donde dijimos, en el primer cuadrante, ahí estaría nuestro vector. ¿Cuánto vale? 20 newtons. ¿Qué dirección tiene? 30 grados, así se representa la dirección. Pongo una D de dirección. Teta, que es el ángulo de 30 grados medido desde el eje X en contra de las manecillas del reloj. Entonces pongo 30 grados. ¿Y cuál sería el sentido? Pues el punto cardinal, hacia donde apunta la flechita. Sabemos que aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este, aquí está el oeste. Entonces aquí quedaría en el noreste. Entonces el sentido sería noreste. Una magnitud vectorial entonces se compone de la magnitud, que es la cantidad y la unidad, la dirección y su sentido, que el sentido son los puntos cardinales hacia donde apunta la flechita. ¿Qué hubiera pasado si el vector, te digo que tiene una dirección, por ejemplo, de 220 grados? ¿En qué cuadrante quedaría? Primero, ¿no? Segundo, tampoco. Quedaría en el tercer cuadrante, porque el ángulo se mide desde 0 grados hasta donde está el vector. Aquí serían 220 grados y su flechita apuntaría hacia el sur o este. Entonces su sentido sería sur o oeste. ¿De acuerdo? Entonces, una magnitud vectorial se compone de la magnitud, del tamaño de la flecha, de su dirección y de su sentido en los puntos cardinales. La magnitud escalar, como lo vimos ahorita, no le interesa la dirección o hacia dónde va. Por ejemplo, haciendo un contraste, como ya lo mencionamos ahorita, podemos tener aquí lo que es velocidad. Y aquí podemos tener lo que es rapidez, que son dos cosas distintas. La velocidad sería una magnitud vectorial, porque se compone de magnitud y dirección. Y la rapidez sería una magnitud escalar. En definición, la velocidad te está indicando qué tan rápido vas y hacia dónde te diriges. Rápido y hacia dónde te diriges. O hacia dónde se dirige el objeto. Mientras que la rapidez solamente te va a decir qué tan rápido va. Esa es la diferencia. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí, a ver si no topa aquí poquito con el reflejo de la luz. Lo voy a poner 20 metros sobre segundo con 30 grados al noreste. Todo esto que estoy poniendo ahí es una magnitud vectorial. ¿Cuál es la magnitud? Los 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la dirección? Los 30 grados. ¿Cuál es el sentido? Noreste. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué tan rápido va y hacia dónde se dirige? Por eso se clasifica como una magnitud vectorial. Eso es velocidad. Y se representa, ya sabes, con una V y una flechita arriba porque es una magnitud vectorial. Si fuera rapidez, pues la rapidez no le interesa porque es una magnitud escalar, no le interesa hacia dónde va o hacia dónde se dirige. Entonces, ¿qué pondrías? Rapidez, nomás pongo una V. Hay unos que lo ponen con R, ¿eh? No se confundan. Aquí en este caso, pues V. Y nada más pondría 20 metros sobre segundo. La pura magnitud, no le interesa la dirección. Ese es un ejemplo. Voy a poner ahorita otro ejemplo para que ya quede más claro esto. Otro ejemplo de magnitud vectorial y escalar, ya para que les quede claro. Ya vimos lo de velocidad y rapidez. Tenemos otro ejemplo que es desplazamiento y distancia, no es lo mismo. El desplazamiento es una magnitud vectorial y la distancia es una magnitud escalar. Como dijimos, si es una magnitud vectorial, te dice el tamaño del desplazamiento, o sea, el tamaño de la flecha, y te da una dirección. Por ejemplo, podemos poner aquí desplazamiento, aquí está, le pongo una D, un vector, una flecha arriba, porque sé que el desplazamiento es magnitud vectorial, y aquí le pondría yo 10. ¿En qué lo puedo medir? Pues puedo manejar, si quiero, el sistema
métrico decimal, donde sabemos que la longitud se mide en metros, entonces ponemos aquí desplazamiento, es una longitud recorrida. Tendríamos que darle dirección. Aquí podemos ponerle 120 grados y su sentido quedaría hacia el noroeste. Entonces, si no sé si se alcanza a apreciar aquí, quedaría magnitud 10 metros. Esa sería la magnitud. Dirección serían 120 grados. Y sentido sería noroeste. Ese sería el desplazamiento. Entonces, ¿cómo defino desplazamiento? Desplazamiento es una magnitud vectorial que básicamente te indica la longitud más corta que existe entre el punto de partida y un punto final. Como quien dice, el desplazamiento en definición, se puede decir que el desplazamiento pues es un atajo de un recorrido que se hace o que se realiza. Voy a poner ahorita el ejemplo. Distancia en comparación con desplazamiento. Distancia es una magnitud escalar. Como es escalar, pues nomás se pone D, no se pone flechita arriba, no tiene dirección. Y yo puedo poner aquí 10 metros. Entonces, ¿qué es distancia? En definición, viene siendo la longitud total recorrida. Longitud total recorrida. Un ejemplo, de manera sencilla. Aquí está una persona. Aquí vamos a poner que sean 2 metros. Bueno, está aquí, más rápido. 2 metros. Aquí 3 metros. Vamos a ponerle 4. Hacer un poco más rápido. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la distancia que recorre esa persona? Tienes que ver la trayectoria, que es básicamente lo que va recorriendo, el trazo que va siguiendo. Esa es la trayectoria. Entonces, si esta persona parte de aquí, este es su inicio. Y este va a ser su final. De tal manera que si nosotros queremos saber cuál es la distancia que recorrió la persona, sabemos que distancia es la longitud total recorrida. Entonces la distancia que va a recorrer esta persona desde el inicio hasta el final, pues sería todo esto, la suma de los 2 metros más los 4 metros, que serían 6 metros. Nada más, eso sería la distancia. Es una magnitud escalar, no te indica para dónde va, no le interesa. Distancia entonces es longitud total recorrida. Pero si yo te pido que calcules el desplazamiento, dijimos que el desplazamiento es una magnitud vectorial que te indica dirección, y el desplazamiento siempre se mide su longitud desde el punto de partida al punto final. Es la longitud más corta que hay entre el inicio y el final. Como quien dice, es el atajo. Entonces, si te fijas aquí, se forma una figura geométrica regular, es un triángulo. Entonces, esta hipotenusa representaría tu desplazamiento. Bueno, de esta manera nosotros tendríamos que calcular la hipotenusa, que vendría siendo el desplazamiento. Ahora, el desplazamiento, como ya mencionamos, pues es la longitud más corta entre un punto de inicio y un punto final. En este caso, sabemos que la hipotenusa en un triángulo con un ángulo recto será la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado.
Entonces la hipotenusa sería igual, aquí quedaría 16 más 4, sería raíz de 20, que nos daría alrededor de 4.5, 4.47, ya redondeando sería 4.5. Entonces el desplazamiento sería igual a 4.5 metros. Ese sería el desplazamiento, la magnitud, la pura magnitud. Entonces, si se fijan, en este caso, no es lo mismo tener desplazamiento que distancia. La distancia es una magnitud escalar y básicamente te dice cuál es la longitud total recorrida, mientras que el desplazamiento es la longitud más corta entre un punto de inicio y un punto final. Imagina que tenemos la siguiente trayectoria. Este es tu punto de inicio, este es tu punto final. La distancia sería toda esta trayectoria que siguió el móvil. El móvil es el objeto que se está moviendo. La distancia sería toda esa trayectoria. ¿Y el desplazamiento cuál sería? La recta más corta entre el punto de partida y el punto final. Y tendría dirección. Nosotros tendríamos que darle en este caso dirección. ¿Y cómo sabemos cuál es la dirección? Tendríamos que hacer uso de las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Para que recuerden, aquí les voy a poner las funciones trigonométricas, las cuales nos ayudarían a darle dirección, a darle ángulo a nuestro vector desplazamiento. Porque si se fijan, lo único que calculamos aquí con la hipotenusa es el desplazamiento, pues es la magnitud de nuestro vector desplazamiento, pero falta darle su dirección. Entonces, ¿cómo le damos la dirección? Usando las funciones trigonométricas. Lo vamos a poner. Si se fijan, en este caso, nosotros ya calculamos la magnitud de nuestro desplazamiento, que es la hipotenusa, que en este caso mide 4.5. ¿Qué unidades son? Metros. No es lo mismo que medir estos 2 y estos 4, eso sería la distancia. Pero dijimos que nos hace falta darle dirección para que ahora sí sea una magnitud vectorial completa. Para darle dirección, como se fijan, se forma nuestro triángulo con un ángulo recto. Podemos hacer uso de las funciones trigonométricas. Esas funciones necesitan conocerlas, necesitan dominarlas para abordar estos temas. Estos temas ya se ven a mayor profundidad una vez viendo los temas durante el curso, pero sí es necesario que las dominen. En este caso sabemos que seno del ángulo es el cateto opuesto. El ángulo, en este caso es este. Este es mi ángulo. El ángulo es el que le da dirección a mi vector. Se representa con esta letra griega, θ. Entonces la función trigonométrica seno de ese ángulo será igual a dividir el cateto que está enfrente de este ángulo, en este caso serían los 4 metros, es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que ya calculamos utilizando el teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso en un triángulo que tiene un ángulo recto. Cuando digo ángulo recto es que es perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo quiero saber cuál es la dirección de ese vector desplazamiento, que no es otra cosa que la hipotenusa que sacamos con teorema de Pitágoras, tenemos que usar esa función. Ya tenemos los catetos, ya tenemos la hipotenusa, podemos usar seno. O podemos usar coseno, pero coseno no usa cateto opuesto. ¿Qué usa? Cateto adyacente, que es el que está enseguida del ángulo, que en este caso sería los 2 metros. Si es opuesto al ángulo, es que está enfrente. Si es adyacente al ángulo, es que está enseguida. Y entonces, lo que más se utiliza en este caso por seguridad, como ya sabíamos desde el principio, los catetos,
pues es utilizar la función tangente. Entonces, ¿qué quedaría aquí? ¿Cuál es el cateto opuesto en este caso? Con respecto a este ángulo, el cateto opuesto son 4 metros. El cateto adyacente son los 2 metros. Entonces, para sacar el ángulo, este de aquí, teta, pues hay que despejar. Y ese tangente que está multiplicando ahí pasa dividiendo, que no es otra cosa que la función inversa de la tangente. Es decir, cuando yo paso esto al lado de la igualdad, a hacer la operación contraria, me va a quedar que teta será igual a los 4 metros entre los 2 metros, y eso va a multiplicar por tangente a la inversa. Entonces dijimos que íbamos a utilizar esta función trigonométrica tangente. Pudimos haber utilizado seno, coseno, pues porque ya teníamos la hipotenusa, que calculamos con el teorema de Pitágoras, porque se formó un triángulo con ángulo recto. Pero lo ideal, o por mayor seguridad, como ya teníamos desde un principio estos catetos, pues lo mejor es usar tangente. Entonces les decía ahorita, este tangente que está aquí multiplicando a teta, que es el ángulo, que es lo que yo quiero saber para poder darle dirección a mi vector, pues ese tangente va a pasar dividiendo. Pasa haciendo esto, una división. Quedaría, déjame lo pongo acá arribita. Ya ustedes deben de saber o conocer esas funciones trigonométricas. Entonces, si ponemos aquí tangente de teta igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, este tangente cuando pase para acá está multiplicando, pasa haciendo la operación contraria. Esa es otra cosa que tienen que dominar mucho, sobre todo en física, es realizar demasiados despejes. Entonces, teta del ángulo va a quedar cateto opuesto entre cateto adyacente, y aquí voy a tener tangente dividiendo. O bien es como si tuviera en fracciones 1 sobre tangente, porque pasa dividiendo. Estaba multiplicando aquí, pasó dividiendo. Ahora, nosotros podemos subir lo que está en el denominador al numerador poniendo el exponente negativo. Por ejemplo, si tú tuvieras 1 sobre x, tú puedes poner esta x en el numerador, ahí arribita, y ponerlo como x a la menos 1. Otro ejemplo, podemos tener, no sé, 1 sobre x cúbica, podemos subir esto aquí al numerador y ponerlo como x a la menos, se pone el exponente 3. Entonces siempre que vas a subir algo, algún valor, algún dato del denominador al numerador, el exponente lo podemos poner aquí, pero con el exponente negativo. Entonces en este caso, si sabemos que tangente pasó dividiendo aquí, que es lo mismo que tener esto, este tangente va para acá arriba, lo puedo poner al numerador, poniendo su exponente negativo. Ahí está. Tangente a lo menos 1. Esto que está aquí es la función inversa de la tangente, que no es otra cosa que el arco tangente. Entonces, cuando tú pones shift tangente, pues es tangente a la menos 1, pero porque el tangente pasó del denominador al numerador con su exponente negativo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú para sacar el ángulo? Pues divides, cateto opuesto, ¿cuánto vale? 4 con respecto al ángulo, cateto adyacente 2. 4 entre 2, y luego ¿qué vas a poner? Shift. ¿Por qué shift? Porque es la segunda función de tangente, o sea, la función inversa del tangente se llama arcotangente, o sea, tangente a la menos 1. Y te va a dar 63 grados. O sea, tú vas a poner aquí entonces 4 entre 2 por shift tangente. Jerarquía de operaciones. Primero lo que está aquí en paréntesis. 4 entre 2 y lo ponemos shift tangente. Y entonces el ángulo te va a dar de 63 grados. Ese ángulo es el que le está dando dirección a mi vector. Entonces, ¿qué vas a poner tú? Que el desplazamiento te va a quedar de
4.5 metros, aquí lo pusimos, que lo sacamos con Pitágoras, desplazamiento igual 4.5 metros, con un ángulo de 63 grados. Estos 4.5 es la magnitud, esos 63 grados es la dirección, y el sentido, si son 63 grados, de acuerdo a nuestro plano cartesiano, 63 grados, ¿en qué cuadrante queda? En el primero, entonces sería noreste. Entonces, ¿qué tendrías que decir? Esa persona recorrió un desplazamiento desde su punto de inicio a su punto final. En este caso es la hipotenusa de nuestro triángulo que se formó en este caso. Tiene un desplazamiento con una magnitud de 4.5 metros, aquí está. Tiene una dirección de 63 grados, que la sacamos con funciones trigonométricas también. En este caso, porque así se formó nuestro triángulo con ángulo recto. Todo porque son dos dimensiones. Y su sentido, pues es hacia donde apunta la flecha, quedó en el primer cuadrante. Norte, sur, este y oeste. Quedó al noreste. Y esa sería tu magnitud de desplazamiento. Y tu distancia dijimos que es la longitud total recorrida. ¿Cuánto recorrió en total? Pues 6 metros, nada más. Entonces, si te fijas, hay una gran diferencia entre lo que es distancia y desplazamiento. Distancia es magnitud escalar, es la longitud total recorrida. Desplazamiento es una magnitud vectorial y es la longitud más corta, o es el atajo entre un punto de inicio y un punto final. Velocidad es una magnitud vectorial, tiene dirección y te dice qué tan rápido vas y hacia dónde te diriges. Rapidez es una magnitud escalar, nada más te dice qué tan rápido vas. Entonces, las magnitudes vectoriales se componen de su magnitud y su dirección, y la escalar nada más de su pura magnitud. Entonces, ahí están algunos ejemplos de magnitudes escalares y vectoriales, y recalcando, porque a lo mejor nos desviamos un poco, pero esto es importante para analizarlo en la introducción de física. La fuerza es una magnitud vectorial, ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces es una magnitud vectorial, ya sabemos que es un vector, ya sabemos de qué se compone una magnitud vectorial, y entonces la fuerza, así se calcula de acuerdo a la segunda ley de Newton, y se va a medir en unidades de Newton en el sistema métrico decimal, que es lo que vamos a explicar aquí a continuación, para seguir con lo que son el sistema de unidades. El Newton es una magnitud vectorial, como ya lo mencionamos. ¿De dónde se obtiene? De la segunda ley de Newton. Ahora, la masa en el sistema métrico decimal o internacional se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Si te fijas, esta es una unidad fundamental, el kilogramo. No depende de operaciones de otras unidades, existe por sí misma. ¿Qué mide? Masa. Masa, kilogramos. Está. Y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué es aceleración? La aceleración es un cambio en la velocidad en un tiempo determinado. Es un incremento en la velocidad. Por ejemplo, cuando tú vas manejando tu automóvil y quieres llegar rápido a algún lugar, ¿qué es lo que haces? Pisas el acelerador, estás incrementando la velocidad. ¿Y velocidad qué es? Es el cambio o incremento de la distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces aquí tenemos dos cosas. Tenemos aceleración, tenemos velocidad. Distancia, ya la definimos, es una magnitud escalar, recuérdate.
la longitud total recorrida en un tiempo determinado. Pero fíjate cómo son las cosas. Esto solo aplica cuando se realiza un movimiento rectilíneo uniforme. MRU. M de movimiento ¿qué es? Un cambio en la posición. Un móvil es el objeto que se está moviendo con respecto a un marco de referencia. Tú necesitas tener un marco de referencia para decir que te estás moviendo. Por ejemplo, a fines prácticos sabemos que nada se encuentra estático. La Tierra se está moviendo, se está trasladando alrededor del Sol al mismo tiempo que está rotando sobre su propio eje. Pero a fines prácticos se toma como si algunos objetos estuvieran estáticos o no se estuvieran moviendo. Entonces, tú necesitas de marcos de referencia. Está moviendo, ¿no? Hay marcos de referencia que se consideran fijos, hay otros que se consideran móviles. Que les digo, al fin y al cabo sabemos que nada es estático, pero así se clasifica a manera práctica para el análisis o cálculos de problemas de física. Los marcos de referencia pueden ser fijos, que no se mueven, o pueden ser móviles, que se están moviendo. Entonces necesitas un marco de referencia para decir que te estás moviendo. Por ejemplo, una persona que va caminando con respecto a un árbol. Tu marco de referencia es el árbol. Y cuando tú lo pasas a ese árbol, pues puedes decir que te estás moviendo, estás cambiando tu posición. Y ese es tu marco de referencia. O puedes ir en movimiento en un automóvil y tú sientes que cuando vas en ese automóvil vas en reposo. Entonces eres un marco de referencia móvil y necesitas otro marco de referencia para decir que te estás moviendo, por ejemplo ese árbol. Para poder decir entonces que un objeto se está moviendo necesitas de un marco de referencia que puede ser fijo o puede ser móvil. Y entonces la velocidad, que es un cambio en la posición, en la distancia con respecto al tiempo, solamente se va a dar en este caso cuando sea un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué digo eso? Porque si te fijas, estamos combinando distancia, que es una magnitud escalar. Entonces, como mencionamos, ¿por qué decimos que en MRU solamente podemos establecer que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo? Sabemos que aquí la velocidad es una magnitud vectorial y la distancia es una magnitud escalar. Entonces estarían combinando peras con manzanas. No podríamos decir eso. Solamente si fuera un MRU, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque cuando un objeto se mueve sobre una línea recta, la distancia y el desplazamiento serán lo mismo. Por lo tanto, la velocidad y la rapidez también serán lo mismo. De tal manera que tú puedes decir que la velocidad, aunque sea una magnitud vectorial, es igual a la distancia entre el tiempo. Te pongo el ejemplo. Aquí está una persona, va a recorrer una distancia de 5 metros. Este es tu punto de inicio y este es tu punto final. Dime cuál es la distancia que recorrió esa persona. 5 metros. Dime cuál es el desplazamiento. Dijimos que el desplazamiento pues es el atajo. Es la distancia más corta o la longitud más corta entre un punto de inicio y un punto final. Entonces, si es una recta nada más, pues la distancia y el desplazamiento pues son lo mismo. Y a consecuencia, pues también la velocidad y la rapidez. Entonces puedes decir que velocidad es igual a distancia entre el tiempo, siempre y cuando el objeto se mueva sobre una línea recta. Entonces, si yo digo que es uniforme, es porque es lo mismo, es constante, no cambia. ¿Qué no va a cambiar aquí? Si es MRU, no cambia la velocidad. Permanece constante. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos un móvil que avanza a razón de 5 metros sobre segundo de manera uniforme. ¿Qué está queriendo decir?
que cada segundo, voy a poner aquí 0, 1, 2, 3, cada segundo ese móvil estará recorriendo 5 metros de manera uniforme. En el primer segundo, ¿cuánto va a recorrer? 5 metros. En el segundo número 2, 10 metros. Y en el número 3, 15 metros. Si dividimos 15 entre 3, nos da 5, que es la fórmula de distancia entre tiempo. Si dividimos 10 entre 2, ¿qué nos da? 5. Si dividimos 5 entre 1, ¿qué nos da? 5. Si te fijas, la velocidad siempre permanece constante. ¿Qué es lo que está cambiando? La distancia de manera uniforme con respecto al tiempo. Hay cambios de distancias iguales en tiempos iguales, lo que provoca que la velocidad permanezca constante. Entonces, velocidad, tú puedes decir que sí es igual a la distancia entre el tiempo, siempre y cuando sea en un movimiento rectilíneo uniforme. De otra manera, tendrías que decir, si no fuera una línea recta, tendrías que decir que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo y tendrías que calcular el desplazamiento. Pero mientras sea MRU, es distancia entre el tiempo, debido a que la distancia y el desplazamiento en una línea recta pues son iguales.